bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy conoceremos la historia de una mujer que desde niña entendió que la fuerza también se construye con el corazón. Y hoy, incluso en la etapa más hermosa de su vida, sigue demostrando lo que significa perseverar. Bienvenida. Hola con todos, soy Génesis Gómez de la Torre. Y a mí, dime Dana. Génesis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, qué alegría que tengo de ver que está con su pancita en una de las etapas más hermosas de su vida, como le decía en la introducción. Pero bueno, hoy queremos escuchar esa historia que usted tiene de fortaleza. Cuéntanos cómo fueron sus inicios, cómo fue esa historia desde muy niña. Bueno, actualmente tengo 36 años, pero desde los 8 años de edad, en mi cantón, que es Montalvo, estaba caminando y un día vi a unos niños uniformados y dije, yo quiero hacer ese deporte. Y fue tan hermoso, comencé a preguntar dónde podían entrenar y ¿Y qué deporte estaban practicando? Taekwondo. Ok. Sí, en ese momento o sea, le dije... llamó la atención ese deporte. Ese deporte. En ese momento, como desconocía, siempre se dice será karate, pero entendí que era el taekwondo, que es un deporte solo de patadas, y desde ahí comenzó mi etapa deportiva, la más hermosa, que ha sido lo más bonito hasta ahora que... ¿Y cómo así una mujer le llama la atención un deporte que, en teoría, según lo que usted me cuenta y lo que he podido obviamente ver, es un deporte, se podría decir que catalogado un poco masculino, pues, ¿no? Claro, o sea, desde ese entonces fue algo complejo porque era como la única mujer. Cuando yo llegué vi puros niños y chicos ya adolescentes y adultos, y yo decía, y ahora empezar, era como un reto personal. Claro. Pero lo más bonito de todo esto fue que cuando yo empecé, y la verdad no podía, y era un poco complejo porque como era la única niña y yo decía quiero mejorar, y fue así algo que dije, tengo que ser la mejor. Okay. Y aparte de ser la mejor, Tiene dije, que destacar. Tengo que ganarles. Y había amiguitos que se me reían, pero hubo un momento que se volvió como un desafío, y fue así que empecé. Y literal, muchos amigos saben, compañeros de ese entonces, les ganaba a toditos. No había hombre que me gane. ¿En serio? Dios mío, usted tiene que haberles bajado el ego y el autoestima a esos hombres, pero un montón. Sí, para mí fue algo hermoso porque en ese momento en mi cantón como no había niñas y ver que iban llegando y todo de a poquito, para mí fue algo muy bonito porque en ese momento como no había niñas, muchas veces definían una sexualidad, decir, ¿será que eres mujer o eres niña o no lo eres? Okay. Y yo decía, me estaban cuestionando un poco, pero yo decía, exacto, no, yo soy niña, pero me encanta. Y fue así tan bonito, y una de las cosas que mayor felicidad me da en la actualidad, porque taekwondo a nivel de los ríos, Montalvo es la disciplina más fuerte y que tenemos mayores seleccionados en esta disciplina en los ríos. Y hay más mujeres, o sea, hay más niñas, y eso es tan bonito ver a tantas niñas que en la actualidad estén en este deporte, son tan felices, tan seguras de sí mismas, y es algo que me llena de cómo empecé y cómo estamos ahora, después de prácticamente años, muchísimos años. Sí. Claro, bueno, pero me dice que desde niña empezó a practicar este deporte. Pero usted estaba en la escuela, luego culminó su etapa escolar, viene la etapa de la universidad. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue esa trayectoria. Ok, bueno, desde niña estaba en esta disciplina, cada vez en ser la mejor y mejorar, y esto viene cambio de cintas, empieza por cinta blanca o amarilla y todo, y hubo un momento que ahora en la actualidad la tecnología ha avanzado mucho, claro, puede uno ver videos, pero en ese entonces no. Entonces yo decía, ¿cuándo llegaré a ser cinta negra? Era así como que una alegría. Y en la escuela, y en el colegio fue tan bonito porque, como usted puede visualizar, yo tengo unas cicatrices aquí en mi cara. Me mordió un perrito cuando tenía 3 años. Pero es una aquí y otra acá, ¿verdad? Sí, son 3, pero a medida del tiempo han ido disminuyendo naturalmente. Entonces, a mí en la escuela me decían,
que... ¿Y qué causó esta cicatriz en su rostro? Ajá, bueno, ese momento yo lo tomaba como que normal, pero en la escuelita... Pero no, ¿cómo se dio el tema de la cicatriz? Ya, okay. ¿Qué le pasó? Me mordió un perro, yo estaba por ahí caminando y un perrito de un familiar me mordió, entonces fue como que toda... No me diga que era pitbull. No, un cocker. Fue algo tan chistoso que era un cocker y tenía hasta rabia. Porque usted lo estaba acariciando y en ese momento... Él había estado comiendo y como yo era una niña que andaba por ahí de casi 3 añitos, lo había tocado y él me mordió. No le creo, tengo una historia súper similar. ¿Serio? A mí también me mordió un perro, pero bueno, en este caso a mí sí era un pitbull y fue prácticamente en esta zona del ojo y yo casi, imagínense, casi me quedo ciega, pero gracias a Dios no me tocó ninguna zona por ahí. Simplemente me cogieron puntos en esta zona y arriba de la ceja. Entonces pero fue algo que obviamente también me marcó de por vida. Me causó muchos traumas en ese entonces. Yo recuerdo que no podía dormir. Yo soñaba con ese momento y era como que un boomerang, así, súper repetitivo ese momento. Entonces, yo no sé cómo le habrá pasado a usted, pero al menos para mí sí fue súper duro. Y también era una niña. Claro que yo tenía 10 años, pero usted tenía 3. ¿Cómo pudo superar ese momento? Ese momento casi no sabía, pero ya cuando entré al deporte entre 8 y ya 10 años que ya tenía, me decían muchas cositas, como que decir, Franklin, cara cortada. Creo. Sí, qué cruel, y yo me miraba vivimos en esta sociedad así. Sí, y yo me miraba al espejo y hay un momento que yo decía, ¿será que soy tan fea? ¿O será que me veo así? Me comencé a cuestionar, pero lo mejor y siempre me gusta transmitir que cuando uno hace un deporte, eso te hace sentir fuerte, te hace sentir valiente y te ves de otra manera. Entonces a mí el deporte y mucho más al ser de combate, yo me sentía una niña fuerte y esos comentarios yo dejaba. Claro que hay momentos que uno se dice será, no será, o que ves a un niño lindo y como que te dicen no, tú eres fea y eso, pero la etapa de ser deportista y mi hermana que es ciclista, que es muy guapa, ella salía de madrina de deportes, de reina, del colegio y todo. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo había aquí en Bahoyo pues un periódico donde todo tiempo salía la publicidad y mi hermana salía en todos. Y yo decía, yo tengo que salir ahí en la página, pero de alguna otra manera. Y vi que mi fuerte era el deporte. Entonces comencé a salir de mis campeonatos de la provincia, nacionales. Entonces, para mí fue algo tan bonito verme ahí en la publicidad, en claro, el periódico. porque igual fue como que un reto que se puso y obviamente luchó para alcanzarlo, quizás no de la misma forma de su hermana, sino obviamente no dejando de perder su esencia, más que nada, y obviamente las cosas que le gustaban, porque al final eso era lo que iba a destacar, iba a ser su historia y justamente es lo que estamos haciendo aquí también, destacar su historia de vida. Gracias. Entonces me parece increíble que igual esas cosas que se ha propuesto como que igual las haya trabajado y haya conseguido aquello. Así es. Entonces... Bueno, y cuéntanos más acerca de este deporte. ¿Empezó con el taekwondo y ahí hizo una pausa? Sí, bueno, yo en el taekwondo seguía a nivel nacional y en ese entonces había un deportista de Pichincha que quedó a tercero a nivel mundial y yo lo veía así como que analizaba sus peleas y todo. Y yo decía, qué chico tan lindo, ¿será que se va a fijar en mí? Entonces, yo decía, tengo que ser campeona nacional porque, bueno, mido unos 53 de estatura y mi peso era de 52 a 55 kilos. Como todos los deportes de combate son por peso, entonces me tocaban con súper altas. A pesar que me tocaban con súper altas, literal, de 1,80 m, de selección del Guayas, de Pichincha, pero aquí en Los Ríos siempre yo ganaba en mi peso, pues y nadie me podía sacar en mi categoría. Entonces... fue algo tan bonito en eso del deporte, pero a mis 18 años fui madre. Entonces, como fui mamá a los 18 años, ahí tuve que hacer una pausa. Pero ¿cómo tomó ese momento en su vida? O sea, ¿sintió que fue una bendición o de pronto se sintió que iba a estancarse? Bueno, ese momento se te vienen muchas cosas a la mente porque estás en una etapa de tu vida que te adelantas, donde uno tiene que estudiar la universidad. Yo recién había terminado el colegio. Algo que no se esperaba. Sí, no esperaba. También cuando nació mi bebé es como un mundo diferente que te cambia. O sea, por decir, cuando uno puede estar con sus amigas en una reunión, yo estaba con mi bebé. Fue súper difícil, pero también aprendí mucho.
Y bueno, pues el deporte siempre fue parte de que me ayudó a salir de esa burbuja por momentos. Entonces, cuando ya tuve mi niño, iba al centro de alto rendimiento en Durán, donde siempre entrena la selección nacional, me gustaba aprender, me hice árbitro nacional también, conocer, prepararme. Y cuando ya mi hijo iba creciendo, seguía compitiendo, pero ya es menos porque la responsabilidad de ser madre. Estar un poco más enfocada ya en su hijo. Ajá, sí. Entonces mi hijo, pues en ese momento, pues mi esposo vivía, porque él falleció hace 10 años de mis 2 hijos, que asimismo el deporte me ayudó muchísimo. Entonces en el lapso... Sí, justamente eso también queremos que nos cuente un poco acerca de esa historia, porque está clarísimo que el deporte le ha ayudado mucho. O sea, ha sido uno de sus momentos en el que usted ha agarrado fuerza, pero cuéntenos cómo se sintió así en ese momento precisamente. Bueno, para mí fue algo súper difícil porque era un esposo maravilloso. Mi niña tenía 1 año y medio y mi varón 7 añitos. Entonces cuando yo recibí esa noticia, pues no lo creía, fue súper duro. Entonces hay un momento que sientes que el mundo se te viene encima, el dolor, ver no solo el sufrimiento de uno, ese momento de perder a tu esposo, sino ver día a día que tus hijos te dicen, mamá, extraño a mi papá. Fue súper duro, pero aunque me considero una mujer fuerte, hay momentos que sentí que todo era difícil. Claro. Y hice una pausa. Sentir esa carga, porque igual era usted la que en ese momento tenía que darle esa fortaleza también a sus niños. Entonces, ellos en teoría como que no necesitaban ver a su mamá mal, sino que les reconforta. Ajá, entonces en medio de eso de que había un momento que quería estar acostada porque me sentía súper triste y también algo deprimida, recuerdo que vi esa película de Forrest Gump, que todos se han visto, que él comienza a correr. Entonces casi a mí no me gustaba mucho esto del running. Le estoy hablando entre el año 2016 que pasó esto. Entonces yo comencé a trotar y para mí correr 1 kilómetro era como que corría una maratón, literal. Entonces era como que lo veía tan lejos y comencé a trotar y era como que nueva en esto porque no sabía esto de los tiempos, que corres en 1 kilómetro. Totalmente. Y en la actualidad ves videos de TikTok, las redes sociales, no, Instagram. Y en la actualidad el tema de los running ya es algo que está en su auge. Exacto, Entonces, hasta la ropa y todo. Sí, entonces, en ese tiempo como que yo no sabía. Bueno, comencé a trotar y me comencé a inscribir en las carreras de 5K, que es las de pequeña distancia. Me gusta hacer amistades y yo entre amigos preguntando y todo. Obviamente usted ve los corredores que llegan todo rápido y dice, ay, ¿será que puedo hacer así como ellos? Pero yo no era running, o sea, el taekwondo, el running, y comencé en esto a correr. Entonces comencé a aprender. Siempre en todas las carreras que había en Guayaquil, en la playa y en diferentes lugares, había una amiga que nunca le pude ganar porque mi tiempo por kilómetro era un poquito más extenso que el exacto, yo por decir corría 1 kilómetro a 3:50 el minuto, entonces tenía que correr a 3:30 y por más que yo, entonces eso es súper duro, o sea, los que corren es durísimo. Totalmente. Yo creo que he ido a correr unas 4 veces y la última vez me fue re mal, me acuerdo que no fui con los zapatos apropiados, entonces casi que me lesionó la rodilla, entonces fue un drama, pero ese día que fui justo hicieron como que unos intervalos que tenían que hacer entre un tramo corto, un tramo más largo y así, entonces yo prácticamente nueva en el tema y yo dije, ay no, me rindo. Sí, eso no es para mí. Sí, me pasa así, pero después que yo iba aprendiendo y todo, también me gustó mucho porque hice amigos de diferentes provincias y era algo nuevo y siempre la gente en el deporte es muy amable, te explica, vas conociendo. Entonces después de eso también un cuñado mío que hace ciclismo de montaña, comencé a ciclear y comencé a competir lo que es MTB, que la verdad tuve buenos resultados. Ahí todavía mi hermana no empezaba, que ya la va a conocer. Entonces, sí, pronto la tendremos aquí en este espacio. Entonces ahí ya no comenzaba, comencé a disfrutar, me encanta el MTB, me caí porque me gustan las bajadas, pero también hay que tener el cuidado, un buen casco y todo. No, y de esas caídas uno se levanta y se va con fuerza. Sí, entonces ahí fue donde inicié, aparte del running, que comencé a ganar, bueno, siempre segundo lugar, primer lugar cuando no iba mi amiga, que era súper rápida. Hubo un momento que fui a una carrera y fueron los seleccionados del Ecuador y llegué como puesto 9º. Entonces para mí era algo, para mí el running era algo nuevo
y en ese entonces no era tan tendencia como ahora. Por eso es que en mi cantón, en el 2017, hice el primer 5K. Hice un ciclopaseo donde fue un reto que alguien me dijo, Génesis, pero ¿por qué vas a hacer un ciclopaseo si las bicis ya se las venden en la chatarra? Wow. Y yo, como soy una mujer muy creyente en Dios, yo conversé con Dios y le dije que mi intención solo era crear este deporte aquí, este hábito de no perder, dejar el ciclismo. Y bueno, y entre eso estaba un tiempo un coronel aquí de la policía, que justamente le vine a invitar y a solicitar que si hay ciclistas, que había unas bicicletas que nos acompañen, con decirle que yo no sé por qué, por una mujer de fe, una mujer de fe, y dije, voy a mandar a hacer 500 números. Y alguien me dijo, pero 500 números, ¿qué te pasa? Y yo dije, no, yo sé que van a ir. Me llegaron como 450, donde tengo la foto que es muy bonita, que están todas las personas ahí, y desde ahí me dio mucho gusto por haber hecho el primer ciclopaseo. Claro, entonces comencé también a ser ciclista, a participar lo que es MTB, ruta no, MTB de montaña, me sentía más segura también. Entonces ahí fue como que el running y el ciclismo. Pero después de esas dos disciplinas, también comencé a que hubo un momento también las responsabilidades de mamá, que no es excusa, sino más bien para uno llegar a un podio es mucha exigencia. Entonces dije, no, también es bueno disfrutar, compartir, que no limitarte y decir, bueno, no participo porque llego lenta, no participo porque te cuestionas tantas cosas, porque no soy pro o no soy esto. O a mí me decían puro equipo, porque me gustaba a veces ir con las gafas. Equipadísima. Sí, equipadísima, que usted veía y decía, era algo chistoso, decía, esa buena, pero era la ropa. Entonces, la ven como toda una pro. Ajá, sí. Pero, ¿cuál era el mensaje de todo esto que yo quería transmitir, Dana? Es que muchas veces nos cuestionamos de que corro lento o no soy buena para eso, pero te pierdes de participar una carrera que sí, es verdad, puede ser una medalla y un guineo, pero literal es la experiencia que siempre va a ser lo mejor que tengas que contar cuando estás con tus amigos, de decir lo logré, estoy ahí. Y bueno, de ahí fui haciendo como que trekking, me gustaba irme. Una de las lagunas más hermosas es la Laguna Amarilla, pero la conocen como Laguna al Altar. Normalmente son 5 horas de caminata, pero yo me hice como 4 horas. Y la verdad, cuando llegué a esa laguna es hermosa, me gustaba. Me gusta la alta montaña, pero eso, bueno, hay que ir con un guía y todo. Claro, otro tipo de... Sí, ajá, y en ese entonces como que no había mucha gente de la costa. Actualmente tengo amigos por las redes sociales, se ve bastante. Compartiendo la misma Exacto, pasión. Sí, fui a participar también en baños. No llegué en podium porque no tenía... Bueno, subes todo, cuando llegas a Baños, todo el cerro que ves ahí, lo subes todito. Hice 10 kilómetros porque no he sido corredora de largas distancias, sino de corta. Pero más bien es que saber cómo tú logras, y aunque ser de la costa, ves gente de la sierra que está ahí, que le coge la altura y todo, y cómo llegas, es algo muy bonito, de verdad. Ok, qué lindo que haya podido vivir esa experiencia. Sí. Y con respecto a, bueno, ya en la actualidad tiene una nueva pareja, ¿no? Sí, que así es el padre de su bebé que viene en camino. Sí. ¿Y cómo se sintió en ese momento bueno, pues de darse la oportunidad, darse una nueva oportunidad, pues no, después de haber pasado esta etapa en la que su anterior esposo falleció? Así Entonces, es. ¿cómo lo tomó? ¿Fue fácil o fue difícil? Bueno, en realidad han transcurrido 10 años y bueno, en esos 10 años, claro que en su momento conoces a alguna persona, pero como que tú dices no, quieres estar segura o no es la persona indicada, aunque siempre oro mucho, le pido mucho a Dios y bueno, me dio la persona idónea, indicada. Y cuando me llegó esta noticia que estaba embarazada, claro, fue así como que qué pasó, en qué momento. Pero una de las cosas más bonitas es como, había visto videos
Y yo dije, ¿será que comienzo a hacer deporte? Porque con mis otros embarazos no hacía como que mucho deporte, en el sentido en estado de gestación. Okay. Y ahora que estoy así, comencé a correr. Claro que le pedí la autorización de mi médico. Claro. Me dijo, Génesis, no tienes ningún riesgo, puedes hacer deporte, está muy bien, porque eso te mantiene saludable. Claro que tu cuerpo es sabio y si algo... te sientes mal o algo, el cuerpo te va a decir para o tú vas. Entonces, tengo un entrenador, Pancho Miranda, que es de un grupo de Guayaquil, León Runner. Entonces le dije, profe, quiero entrenar. Y para él era un reto personal porque me decía que iba a ser su primera alumna en estado de gestación. Entonces comenzamos por kilómetro a ver los tiempos, por decir, me mandaba a hacer 1 kilómetro en 7 minutos. Entonces le digo, profe, la verdad no hay problema, puedo correr a 7 minutos. Yo lo hago. Yo lo hago. Hubo una carrera en Montalvo y como tengo amigos, cargaba una blusita algo flojita y me dicen, Génesis, pero ¿por qué tan último? O sea, yo salía a mi ritmo, aunque pasé algunas. Eso yo me sentía bien. Entonces, porque muchas veces salen muy rápido y uno tiene, cuando se aprende a ver los tiempos, es como que mejor. Entonces, corrí en Montalvo, pues había un 5K, me gusta ir a las carreras de 5K y me sentí súper bien, la verdad. Yo me sentía como muchas mujeres que he visto de otros países que corren. Yo era la mamá más feliz, llegué sin problema, mi bebé también. Wow. Cruzar esa meta para mí fue lo mejor, o sea, sí, me gusta hacer bailoterapia. Claro que también hago bici, pero como yo utilizo los zapatos con clic por seguridad, porque a veces si uno no logra sacar rápido el clic se puede caer, entonces me pongo deportivos. Pero todo lo hago leve, o sea, obviamente siendo responsable, cuidándome y conozco mi cuerpo y sé la capacidad que tiene. Que tiene hasta dónde puede llegar. Así exactamente, es. Sí. Bueno, Génesis, y en base a tu experiencia de vida, en base a lo que has pasado, a esas caídas, esas levantadas, ¿qué consejo tú tienes para darle a las personas que te están escuchando? Bueno, yo el consejo que siempre les puedo transmitir y dar, que si tienen la oportunidad, cualquier disciplina, el deporte que puedan hacer, no se limiten, inténtenlo, digan, yo puedo, estoy aquí. Eso nos da una fuerza interior que ustedes no tienen idea, sea mentalmente, y es algo de que créanme que hacer deporte es lo más hermoso y siempre será la mejor historia, donde uno no conoce su cuerpo hasta el momento que hay de que tú dices no puedo más y sobrepasas esos límites y dices aquí estoy. Así que nada te limite para hacer el deporte, el que te guste, el que te sientas bien, y será lo mejor en todo sentido. Así es. Bueno, y cuéntanos también un poco acerca de cómo tú encontraste refugio a través de todas las situaciones que fueron un poco difíciles en tu vida, pero tú encontraste ese refugio en el deporte. Sí, bueno, muchas veces, como toda mujer en cualquier circunstancia, no solo cuando mi esposo falleció, sino como madre, hay responsabilidades, hay momentos que nos sentimos débiles o tristes, o cuando era niña, que le contaba hace un momento, yo muchas veces uno está en la casa o está acostado y sabe que tiene tiempo de salir, pero tu mente te dice, no, ya es mañana, ya ha pasado, y te sientes débil, pero todo es hasta salir. Y cuando tú sales, tú sientes como una pastilla mágica, que dices, qué bien que me siento, cómo sientes tu cuerpo, cómo estás. Entonces, eso ha hecho que para mí, psicológicamente, en mis momentos difíciles, aparte de orar y pedirle siempre a Dios, sentirme una mujer, una guerrera, una valiente, y cuando estoy con otras personas que también hacen diferentes disciplinas y podemos conversar sobre estos temas, es algo de que para mí simplemente es una fuerza interior que no tiene límite. He tenido la oportunidad de ver mi capacidad con diferentes personas, y de verdad que digo, oh, eso puedo hacer yo, soy capaz de hacer eso. Sí, ajá. Entonces, y muchas veces pasa de que, aunque mi cantón sea algo pequeño en comparación de Pichincha, de Guayaquil, de Manta, y ver que
amigos de allá con diferentes niveles y disciplinas me dicen, Génesis, de verdad que eres buena. Y yo, ¿en serio? Oh, ya, gracias, humildemente. Claro. Entonces, eso es algo muy bonito porque no tiene que limitarnos de dónde uno puede ser. Y aunque estés con personas de al menos si usted lleva con orgullo igual sus raíces, pues... Sí, definitivamente. Siempre desde mi infancia ha sido así, porque muchas veces yo decía, ¿de dónde eres? Y me dicen Montalvo, no conozco. Entonces yo decía, Montalvo, provincia de Los Ríos, queda cerca de Babahoyo. Ajá, ok. No, entonces, y aparte de que mucha gente, usted sabe que no solamente de Babahoyo, sino que nos damos el tiempito de los días domingos, tener el hábito de ir a las cascadas, ir a comer el dichoso patacón pisado que yo amo. Sí. Me encanta ir a Montalvo solo por el patacón pisado, porque igual de bañarme en los ríos no soy tanto, pero me gusta mucho el patacón pisado. Entonces son tantas cosas que la gastronomía es increíble en la provincia de Los Ríos y Montalvo es uno de los cantones. Totalmente. Entonces, imagínate, tiene que vender a Montalvo, pero como una maravilla más de nuestra siempre provincia. Ha sido así. Yo a veces me gusta hacer mis videos que utilizo más Instagram. Entonces yo les digo, uy, mi pueblo, mi amado Montalvo, su gastronomía, su gente, sus lugares. De hecho, tienen una montaña hermosa a sus alrededores. Claro, sí. Y de verdad el río, todo, o sea, no lo cambio la verdad por nada. Sigo viviendo allá y amo mi cantón. Sí. De hecho, eso es lo que nos enorgullece a nosotros como riocenses, pues no saber que vivimos en una provincia tan rica. Entonces, yo al menos, imagínense que fui reina de la provincia de Los Ríos. La verdad es que es una etapa de mi vida que fue realmente maravillosa, conocer un poco más de mi provincia. Entonces, sí fue algo muy gratificante para mí. Entonces, siempre tenemos que estar orgullosos de ser riocenses. Sí, totalmente, siempre. Bueno, Génesis, y ya para finalizar, una pregunta que nunca falta aquí en este espacio es ¿cómo usted considera que está influyendo en la provincia de Los Ríos? Como dije hace un momento, de una u otra manera, siempre donde estoy y donde participo, de qué manera me gusta influir es llegando con esto, de que no necesitas ser un deportista élite, que ese chip que tenemos en la cabeza de que si estoy gordita, que si no tengo unos buenos zapatos y corro lento, o ciclismo o el deporte que hagas, lo importante es pararte ahí y decir, aquí estoy compitiendo, pasé la meta, lo logré y actualmente es lo que hago. No me preocupo en quizás llegar a un podio, no porque no tenga la capacidad, sino que eso requiere un entrenamiento, dedicación día a día y por el momento ahora no dispongo de eso. Pero sí me gusta influir de esta manera, de que decir, aquí estoy, lo logré, y tú te quedaste en casa, no lo hiciste y yo vine, participé y crucé la meta. Sí, fue un banano, un guineo, como muchos dicen en el running, pero corrí. Tú no corriste, te llevo 5 kilómetros de ventaja. Okay. Así. Ajá. Wow, entonces es donde yo me autoanalizo y digo, yo también puedo y tengo que ir por ello. Ajá, así es. No, sí, un gran mensaje, Génesis. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Génesis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por abrirnos tu corazón y sobre todo por demostrarnos que una mujer puede con todo. Siempre. Tú, una guerrera. Eres una mujer guerrera, sí, totalmente. Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, pues recuerden que los ríos fluyen porque su gente influye. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Todo puede renacer y me gana, donde las voces van a inspirar, historias que fluyen, sueños por contar, un rincón donde el talento se va a revelar. Dime, nana, ven y empieza a brillar.